ingurgitación vascular. Vemos ingurgitación vascular, vemos estructuras venosas dilatadas, aparte de la alteración del mesenterio, a lo que se le suma edema, ¿sí? Mesentérico, y bueno, líquido libre. Estos son todos hallazgos que nos están indicando que está pasando algo más allá de la obstrucción, ¿sí? Por lo que, como dije antes, la dilatación de asas de intestino delgado la vemos todos. Ahora hay que ver un poquito más y saber en qué estadio está, si eso tiene importancia o no, ¿sí? Y en estos casos sí. A medida que va pasando ya pasamos una etapa más, que es la estrangulación, que es la obstrucción en asa cerrada con compromiso vascular y con alteración en la viabilidad tisular, ¿sí? Entonces vemos la dilatación de asas, el engrosamiento parietal, el aumento de la atenuación, ¿sí? De la pared. Algunos artículos hablan de que después de la obstrucción empieza a haber microsangrados en la pared y nosotros en un estudio sin contraste endovenoso podemos llegar a ver la pared más blanca de lo normal, ¿sí? Eso es un signo que se ve a veces y otras veces no, entonces no son cosas fijas, sino en algunos pacientes los vemos y en otros no. Bueno, la disminución del realce, que ya está hablando de un compromiso vascular, la presencia de neumatosis, ¿sí? Gas en la pared, que eso ya está hablando de un signo más avanzado, y bueno, neumoperitoneo, gas portal o mesentérico, sí, vamos a ver algunas imágenes, que es lo más importante. Este es el mismo caso que mostrábamos antes, ¿sí? Ausencia de refuerzo de la pared con ingurgitación vascular. En la imagen de arriba vemos signos de neumatosis intestinal. Fíjense las imágenes aéreas que están en contacto con la pared, que si uno las pasa de largo puede pensar que es aire, ¿sí? Pero ustedes tienen que ver que se ve también aire en la porción declive del asa, ¿sí? Que por lo general hay líquido. Entonces, cuando vemos aire separando el líquido de la pared, y tenemos que pensar que es un signo de sufrimiento, ¿sí? Acá en esta imagen se ve estas imágenes aéreas, que es aire en las venas mesentéricas, ¿sí? Las causas ya las saben, no voy a ahondar mucho en las causas, ¿sí? Saber que las adherencias son la causa más frecuente, ¿sí? Que generalmente el intestino delgado es el más afectado, ¿sí? Principalmente las bridas y en pacientes sin antecedentes quirúrgicos, las hernias, y la parte del colon, el cáncer, el vólvulo y la diverticulitis entre las principales causas. Acá tenemos un caso de adherencia. ¿Qué es lo que vemos? Es dilatación de asas y en un momento se corta y a partir de ahí todo lo distal está colapsado, ¿sí? Ese cambio abrupto de calibre es un indicativo de adherencia de bridas, ¿sí? Fíjense en la imagen en sagital que se ve en la parte anterior, ¿sí? Cómo cambia de calibre y de manera abrupta, ¿sí? La brida no se ve en la tomografía, la realidad es que no se ve. Lo que nosotros tenemos que buscar es esa dilatación, ese cambio de calibre y a partir de eso ver las complicaciones. Hernias, ¿sí? En este caso, una hernia inguinal, ¿sí? Que genera dilatación de asas, en el saco herniario un pequeño segmento de asa, ¿sí? Y después distal, como se ve en la imagen sagital, el intestino colapsado, ¿sí? Un lindo caso de una hernia que también hay que estar atento porque corre riesgo de estrangulación, junto con las adherencias y el vólvulo son con los que uno tiene que tener más cuidado. Las imágenes de la derecha se ve una hernia de Petersen en un paciente con antecedentes de cirugía bypass gástrico. Miren el conglomerado de asas, en este caso con contraste oral, ¿sí? Bien arriba, ¿sí? Y cuando vemos, esta es una imagen en coronal con reconstrucción MIP, vemos un conglomerado de asas también. En el caso de la izquierda, es otro caso de hernia interna, en el cual vemos una hernia a través del aumento menor, ¿sí? Que se ve las imágenes, un conglomerado, algunos dicen, ven como un hongo porque ves el remolino de estructuras vasculares y después las asas todas amontonadas, ¿sí? Eso es un signo que uno hace pensar, bueno, esto puede ser una hernia y no tanto una brida, ¿sí? Un ejemplo de una enfermedad inflamatoria intestinal, fíjense el realce mucoso llamativo, ¿sí? En este caso, de una asa iliar, y a partir de ahí una dilatación, ¿sí? Esto si es estenosa empieza a dilatar. Un lindo ejemplo de una enfermedad de Crohn. Una imaginación intestinal, ¿sí? En este caso, la imaginación intestinal lo que se ve es el asa adentro del intestino, grasa mesentérica y por fuera
otro segmento de asa. Es el propio intestino metido adentro del intestino, ¿sí? Se ve bien en el flanco derecho, ¿sí? Esta imagen, y después todos cambios inflamatorios en el intestino delgado. Un lindo ejemplo de hilio biliar, ¿sí? Fíjense abajo, en las imágenes de hipogastrio, esta imagen litiásica en la luz del intestino delgado, ¿sí? Asas dilatadas y signos de aerobilia que se ven en la imagen de arriba sutilmente. Un ejemplo de vólvulo, ¿sí? Se ve bien claro en la placa, ¿sí? La realidad que ustedes ya cuando ven una placa, generalmente nos dicen una obstrucción de intestino delgado o sospecho una obstrucción de colon. Generalmente ustedes con la placa ya nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que ir a buscar. Y acá se ve muy bien la rotación sobre el eje, cómo está el remolino, ¿sí? Del asa intestinal. Un ejemplo de cáncer de colon, con obstrucción y dilatación hacia proximal, ¿sí? Fíjense esta imagen, ¿sí? El engrosamiento parietal concéntrico, levemente irregular, de una asa de sigmoide, ¿sí? Y a partir de ahí dilatación, ¿sí? Y cómo se ve en la placa. Fíjense la placa exactamente muy parecida a lo que vemos en la tomografía, ¿sí? Acá lo que estamos buscando es la causa y encontramos la causa en la tomografía. Un ejemplo de bolo fecal, ¿sí? Bien claro cómo está lleno de materia fecal, el recto sigma, ¿sí? Todo distendido. Esta es la misma imagen esa de miga de pan que les decía el intestino delgado, pero en colon, cuando hay un bolo fecal, suele verse de esa manera. Vamos a pasar un poquito a la parte vascular, ¿sí? Hasta ahora la parte oclusiva es la dilatación de asas, y a medida que avanza, como vamos viendo las diferentes imágenes de sufrimiento intestinal y de posterior isquemia. El abdomen agudo vascular, como es isquémico, los hallazgos que vamos a ver en la tomografía son muy similares. Ahora, la causa puede ser, podemos ver que no tenga causa vascular, que sea no oclusivo, o que sea arterial, como es en la mayor parte de los casos. Vamos a ver, ¿sí? El arterial, generalmente por una embolia o una trombosis, ¿sí? Es la causa más frecuente. Después tenemos la causa no oclusiva y la venosa, ¿sí? La trombosis venosa o oclusiva, tenemos vasculitis, disección, y otras causas que ahora les voy a mostrar. Acá hay un breve resumen de los signos que uno tiene que ver, que es lo mismo que ya vimos, ¿sí? El realce de la pared con líquido libre, alteración del mesenterio, signos de neumatosis intestinal, ¿sí? Edema mesentérico, aire portal, ¿sí? Esto muchos se lo pueden confundir con aerobilia, pero en realidad es aire en la vena, en las estructuras venosas. Y acá es aire en las venas mesentéricas, ¿sí? Acá hay un caso de isquemia mesentérica de causa arterial, y se ve como hay una extensa trombosis, ¿sí? De la arteria mesentérica superior. Fíjense, es bien claro esta trombosis, y a partir de ahí, ¿qué es lo que vemos? Dilatación de asas de intestino delgado, como veíamos en la obstrucción, con, fíjense otra vez, ¿sí? Neumatosis intestinal. En este caso, fíjense cómo el aire está en la parte de abajo del asa, que no es esperable. Nosotros esperamos, cuando vemos nivel hidroaéreo, el aire está arriba. En este caso está abajo, y eso no es normal, ¿sí? Acá hay que sospechar una neumatosis. Un ejemplo de isquemia mesentérica a causa venosa, ¿sí? Que es la misma imagen que puse siempre, con ausencia de realce de las estructuras del segmento del ilion, ¿sí? Acá se ve bien la trombosis, tanto de la porta como de la vena mesentérica, ¿sí? Un lindo caso, ingurgitación vascular, ¿sí? Signos de alteración en la grasa mesentérica, ¿sí? Es un lindo caso de una isquemia mesentérica a causa venosa. En cuanto a la causa no oclusiva, acá tenemos un corte sagital que se ve un engrosamiento, ¿sí? De lo que es el ángulo esplénico y el colon descendente, ¿sí? Este paciente tenía una insuficiencia cardíaca, y bueno, se veía como hallazgo este engrosamiento porque el paciente refería dolor abdominal, ¿sí? Y las áreas que uno tiene que considerar, bueno, acá tengo que pensar, esto puede ser una isquemia, ¿sí? Por hipoperfusión o por pancreatitis, hay muchas causas que la generan, pero hay que fijarse siempre cuáles son los segmentos afectados, ¿sí? Porque la realidad es que la colitis o el engrosamiento del colon lo podemos ver en varias causas. Entonces, ¿cuándo lo sospechamos? Y bueno, busquemos cómo viene el paciente y bien cuáles son los hallazgos, ¿sí? Otro caso, otra colitis por hipoflujo. En este caso, fíjense cómo se ve
el edema submucoso, el realce mucoso y el realce seroso, ¿sí? En un engrosamiento del colon, ¿sí? Y acá tenemos la endoscopía, donde se ven signos de colitis isquémica. Un lindo caso de una vasculitis, una arteritis de Takayasu, ¿sí? Fíjense en esta imagen el engrosamiento de los vasos supraórticos concéntricos, ¿sí? Y del callado aórtico. En este paciente ya tenía diagnóstico de arteritis de Takayasu, pero tenía dolor abdominal y se ve en la imagen sagital la trombosis extensa de la arteria mesentérica superior, ¿sí? Este es un lindo caso que tuve en la residencia y la verdad que era interesante ver. Tenía varios sitios de obstrucción y mucho engrosamiento parietal concéntrico. A este paciente, si le hace un PET, también se ve cómo capta la pared, ¿sí? Y si se le hace una resonancia, en la difusión también se puede ver. Entonces, hay que tener en cuenta también otros métodos. Paciente con cáncer, con antecedentes de cáncer de mama, tratamiento por quimioterapia, tortuosidad y alteración en la morfología de las estructuras vasculares mesentéricas, ¿sí? Esto era una vasculitis post-quimioterapia, es la única que vi, pero está escrita en la literatura y es un caso muy interesante. Fíjense la tortuosidad que hay en las estructuras vasculares mesentéricas, ¿sí? ¿Hay otras causas vasculares de abdomen agudo? Sí, las menciono brevemente, son 3 o 4 que junté para mostrarles. En este caso, una trombosis de la rama izquierda de la vena porta, ¿sí? Y lo que vemos acá es un stent que está ascendido, ¿sí? Fíjense el corte en coronal que se ve el extremo distal del stent en duodeno, en la luz del colédoco, no llega a duodeno, ¿sí? Y una trombosis de la vena porta izquierda. Otro caso, ¿sí? Paciente post-COVID, lo tuve este paciente hace una semana, con un infarto esplénico, ¿sí? La realidad es que estamos viendo infartos post-COVID, más que nada tromboembolismo pulmonar agudo, pero también tiene otras causas, hemos visto también engrosamiento colónico, cosas que no se esperan, pero estamos viendo mucha trombosis. Entonces hay que tener en cuenta, este paciente se lo pidió de abdomen agudo, posible diverticulitis o que tenía un infarto esplénico, ¿sí? Se ven las diferentes secuencias sin contraste arterial venoso, ¿sí? Donde no hay refuerzo del área hipoprofundida, ¿sí? Otra causa, este paciente tenía dolor testicular que se irradiaba y ascendía por el sector dorsal. Se sospechaba una litiasis y lo que se ve es un infarto de un sector del riñón, ¿sí? Si ven la tercera imagen, acá una de las venas está trombosada, ¿sí? Es esta de acá. Es un lindo caso también de un infarto renal. Último caso, bueno, para mostrárselos nada más, abdomen agudo vascular y tenemos que también evaluar la parte aórtica, ¿no? Y en este caso tenemos cómo se ve tanto en la reconstrucción en 3D como en el sagital, cómo tiene sangre por fuera de la aorta, así con mucho cambio inflamatorio, y se ve esta imagen alargada posterior en relación a la ruptura del aneurisma de aorta, ¿sí? Como conclusión, la tomografía tiene alta sensibilidad y especificidad, ¿sí? La realidad es que nosotros lo que tenemos que hacer, más allá de decirle esto está dilatado, es mostrarle cuál puede ser la causa y ayudarlos un poquito más al diagnóstico. Detectar las complicaciones, que es lo que hablamos antes, ¿sí? El sufrimiento intestinal, tenemos que hablar de que ese intestino no está normal. No podemos hacer un informe de radiólogo y no ponerles que no tiene refuerzo o que no tiene neumatosis. Eso es un error grave porque por ahí se le puede esperar al paciente pensando que va a revertir esa suboclusión o esa oclusión que tiene, y la realidad es que ya llega tarde el cirujano. Entonces nosotros tenemos que poner un poquito más en el informe, ¿sí? Y orientar al cirujano sobre la decisión terapéutica. Bueno, eso es todo. Si tienen alguna consulta, quieren ver alguna imagen. Bueno, la verdad que, Ignacio, la charla es espectacular, me gustó mucho la variedad de casos que nos mostraste. Me faltan los potes, se ve video. A ver. No sé si alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta.
¿Algún comentario? La verdad que la charla fue excelente. Se pueden desilenciar y preguntar sin problema. Bueno, si no hay preguntas, podemos... La idea de la jornada de hoy es que presentemos muchos casos clínicos en relación con el abdomen agudo de origen vascular y el abdomen agudo oclusivo, así que tenemos muchos casos para presentar. Sí, Mariano. Una preguntita a Nacho. Para hacer un diagnóstico de abdomen agudo vascular, ¿qué diferencias podemos tener a la hora de pedir una resonancia o pedir una tomografía? ¿Y qué prefieren los radiólogos? Y si tiene sentido a veces complementarla o con un solo estudio alcanza. En el caso, la resonancia por ahí, como no es posible hacer un barrido en un solo tiempo de abdomen y pelvis junto, por lo menos en nuestro equipo. En Buenos Aires hay muchos equipos donde trabajaba antes que tienen por ahí toda la bobina y se puede hacer un abdomen viendo bien la parte vascular. En nuestro caso, la tomografía te brinda una anatomía, para mí, yo me siento mucho más cómodo con la tomografía, ¿sí? Para evaluar la parte vascular, para evaluar los signos de sufrimiento intestinal. Para mí la tomografía me lo facilita mucho, ¿sí? La otra vez tuve un abdomen agudo oclusivo, por ejemplo, que no lo guardé, pero tenía una endometriosis. Y en este caso estaba bien pedida la resonancia y lo pudimos ver en resonancia, ¿sí? Los tractos fibrosos de endometriosis que generaban la obstrucción intestinal. Entonces hay que ver la causa, ¿sí? Yo, para evaluar un abdomen agudo vascular oclusivo, a mí déjame la tomografía, que yo me siento mucho más cómodo, se evalúa más rápido. También hay que pensar que el paciente, para hacer un abdomen y pelvis en una resonancia, por ahí necesitamos 40 a 50 minutos, que salga bien, ¿sí? Entonces, por ahí la tomografía en 10 minutos, 5, ya tenemos todos los tiempos, ya encontramos la causa, ¿sí? Y en el caso que no encontremos la causa, como sospechamos un poco endometriosis, o se quiere evaluar mejor una lesión tumoral y ver la extensión, ahí en ese caso sí, la resonancia pues, nos va a brindar más información. Pero para evaluar la parte isquémica, ¿sí? A mí me parece que la tomografía nos da buena información. El doctor Flavio Marchesini quiere hacer un comentario, una pregunta. Bueno, primero agradecer a la invitación a participar de este evento, felicitar a Ignacio y tratar de sacarle provecho de esta brillante exposición. Nosotros a veces tenemos la limitación, no este grupo que nos está apareciendo ahora relacionado a COVID, pero el grupo etario en el que se presentan estos pacientes y el cuadro que le produce la desestabilidad hemodinámica, llegan con una alteración de la función renal muy grande, y pensando en los abdómenes isquémicos, a veces la opción de hacerles contraste para la tomografía está casi descartada para estos pacientes. ¿Qué pautas o qué información en la tomografía podemos sacar sin el preciado contraste endovenoso, en fase arterial, obviamente? Sí, perfecto, se entiende. Hallazgos que nos pueden indicar, más allá de la dilatación, que la vamos a ver sin contraste, ¿sí? La morfología del asa, eso que hablaba de la morfología en C, en U o radial, ¿sí? Nos brinda una información. Perdón, Ignacio, hablaba del origen vascular, no del obstructivo. El origen vascular. Y la realidad que no, lo que vamos a ver en el caso de la tomografía es toda la alteración, pero no vamos a ver la causa, ¿sí? Porque la causa arterial y venosa, salvo que sea muy agudo y que veamos una hiperdensidad del vaso, si no es muy difícil, ¿sí? Se ven, en algunas veces cuando es muy agudo el trombo, se puede llegar a ver la imagen en la luz, ¿sí? Como se ve el signo de la cuerda en el cerebro para el ACV, se puede llegar a ver el trombo, pero tiene que ser muy en agudos, ¿sí? Si no, no te va a brindar la información vascular para uno tener la causa que lo pueda generar, ¿sí? Se pueden utilizar otras cosas, por ejemplo, la resonancia, la parte vascular genera un vacío de flujo, ¿sí? Que se ve negro, y el trombo suele verse blanco. Entonces nosotros, por ahí en una resonancia, podemos ver una estructura, cuando vemos una trombosis venosa de la porta, lo podemos sospechar porque no se ve negro el vaso. Y eso es un signo que nos puede ayudar. No sé si respondí la pregunta o justo me parece sí, que muchísimas gracias. Muy claro, Ignacio, gracias. La verdad que sí.
Mariano, si te parece, empezamos con la presentación de casos. Me parece, si no hay más preguntas, si alguien quiere levantar la mano, y si no, bueno, comenzamos con la presentación de casos, lo vas a ir nombrando, yo les voy dando la posibilidad de que puedan compartir pantalla. Perfecto. Bueno, el primer caso que vamos a presentar es lo va a presentar Marcelo, el doctor Marcelo Confalonieri, que es R3 del Hospital Fernández en Buenos Aires. Así que Marcelo, tenés la palabra y bueno, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mi nombre, como me presentó el doctor, soy Marcelo Antonio Confalonieri Quirós, residente de tercer año del Hospital Fernández de Capital Federal. Primero, gracias por la invitación, así que nada, vamos a hablar un poco sobre un caso que tuvimos en el mes de abril sobre una paciente con un abdomen agudo de origen vascular, coincidiendo en esta época famosa por la pandemia COVID-19. Vamos a la presentación de casos y lo que fuimos haciendo durante la estadía de la paciente en la guardia. Paciente femenina, 46 años de edad, sin antecedentes, se encontraba cursando el día 10 de aislamiento domiciliario por COVID-19 leve, sin síntomas respiratorios. La paciente consulta por dolor abdominal de 24 horas de evolución, tipo cólico, mal caracterizado, asociado a vómitos. Al examen físico, esta paciente a su ingreso se encontraba hemodinámicamente estable, con un abdomen doloroso en hemiabdomen superior, con defensa, sin reacción peritoneal. Procedimos a, bueno, en realidad la guardia de clínica médica, que es lo primero que son los que reciben estos pacientes. Realizan un laboratorio que la verdad, la única particularidad, 28.000 blancos, una hematocrita 34, una LDH de 400, amilasa normal, función renal, ionograma, hepatograma normales. Se procedió a una radiografía de tórax y abdomen sin particularidades, al igual que la ecografía. La paciente, la verdad, le colocan un plan, analgesia, mejora el dolor por unas horas, así que quedaría en observación, toman hemocultivos por la leucocitosis, y después de un par de horas la paciente intercurre con más vómitos y un dolor mal caracterizado en el abdomen, pero en 10 en 10, por lo que deciden la realización de una tomografía de abdomen con tiempos arterial venoso y venoso tardío. Ahí se muestra el video. Después tengo fotos pausadas, donde se evidencia infarto esplénico, ahora lo vamos a ver, parcial, y trombosis de la vena mesentérica, perdón, de la arteria mesentérica superior. Ahí vamos de vuelta con el video. Después muestro fotos. No había líquido libre, no había signos de neumatosis intestinal, no había signos de neumoperitoneo. Bien, avanzo con la foto. Aquí tengo una foto con un corte axial donde vemos la aorta y en su salida un trombo que compromete la salida de la arteria mesentérica superior, y como particularidad de esta arteria están haciendo la arteria hepática, que como sabemos se da en 1% como variación anatómica. Esta arteria hepática igual en la imagen no estaba comprometida. En el corte sagital vemos donde marca la flecha la salida de la mesentérica superior con el trombo total y el desprendimiento de la arteria hepática que no se encuentra comprometida. Bueno, la paciente ingresa entonces con 24 horas de evolución, aproximadamente habrán pasado unas 4 o 5 horas desde que se realiza esta tomografía por aumento del dolor, y se procedió a la interconsulta con cirugía de guardia. Debido a que nuestro hospital cuenta con hemodinamia, se decide realizar la misma. Antes de la hemodinamia muestro la foto del vaso donde se ve este infarto parcial por microtrombos en la circulación distal de la arteria esplénica. Aquí el video que tengo, perdón, es de la arteria mesentérica superior localizada, donde apenas 2 ramas nada más pinta con angiografía,
que serían las primeras ramas, o sea, la duodeno-pancreática inferior y la pancreática inferior, nada más. Y la hepática, por suerte, no se encontraba tampoco comprometida. Bueno, se decide realizar una laparotomía exploratoria luego de esto, debido a que el hemodinamista no pudo resolver el caso. Él refiere que al ser un trombo total, si él realizaba la trombectomía por esta vía, iba a dispersar trombos distales y que empeoraría el caso. Entonces el servicio de cirugía general decide realizar la laparotomía. La verdad que no contamos con cirugía cardiovascular de guardia, así que nada, los cirujanos realizan la laparotomía exploratoria y bueno, nos encontramos con este infarto o esta isquemia intestinal masiva. La verdad que desde, contando las horas de la cirugía, la verdad que habrá pasado aproximadamente unas 10 horas entre que ingresa la paciente y llega a la cirugía. Por el tiempo, como dijimos, la clínica la verdad que había mejorado con la hidratación, la analgesia, luego empeora, que se hizo la angio-TC, luego de la angio-TC a la hemodinamia, y de la hemodinamia a la cirugía 12 horas, más 24 horas del cuadro, aproximadamente unas 36 horas. La verdad es que no se realiza ninguna otra conducta, se cierra la pared, la paciente baja al servicio de emergentología debido a que no había cama en terapia disponible, intubada con requerimientos de inotrópicos, en este caso no era adrenalina. La verdad que a medida que pasó las horas la paciente se volvió inestable y bueno, evoluciona con falla multiorgánica y el óbito de la paciente luego de 48 horas. Algunas conclusiones que sacamos con el equipo de cirugía general, los residentes y la planta quirúrgica, en Ateneo posterior, es que trabajos, que no hay muchos reportes de casos, hay un aumento en la incidencia en pacientes COVID-19 de lo que es isquemias arteriales. Hay trabajos que informan que las arterias primeras comprometidas por esta enfermedad son las de las extremidades y del 1 al 100, un 8% la arteria mesentérica superior. Como sabemos, la circulación esplánica está además por el tronco celíaco y la mesentérica inferior, pero la más afectada es la mesentérica superior debido a su diámetro mayor y a su ángulo agudo que tiene con la arteria aorta de 45 grados. Por eso es que esta es la arteria más afectada. Como sabemos, no quiero ahondar mucho, el COVID-19 es una enfermedad que ya sabemos que afecta a la coagulación, una enfermedad protrombótica hipercoagulante, y también puede dar una coagulación intravascular diseminada y hemorragia por consumo. Nada más que agregar. Por eso la importancia de esta enfermedad de realizar tromboprofilaxis. Y en el primer punto recalco, más que nada a los residentes o cirujanos de guardia, que si viene un paciente con dolor abdominal, vómitos, pensemos en esta patología y también puede dar hiperamilasemia. Ojo con esto porque simula un cuadro de pancreatitis aguda con hiperamilasemia, justo le hacemos la ecografía y eventualmente tiene un lito y pensamos que es una pancreatitis aguda y en realidad es una isquemia mesentérica, así que tener en cuenta este diagnóstico diferencial. Tercer punto, importancia al pedir la TC de abdomen. Como habló el doctor, la verdad que tenemos una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta. Y recalqué el tiempo arterial, más que nada para los médicos nuevos o nosotros los residentes. En general, cuando hay una TC de abdomen, mandamos por ahí al R1 o al R2 a hacer la tomografía, y la verdad que no le explicamos, les decimos hacer una tomografía con contraste endovenoso y lo mandamos a un residente recién ingresado y por ahí no sabe que tiene que pedir estos tiempos. La verdad que hay que recalcar el tiempo arterial, porque si no lo pedimos, se nos hace más difícil llegar a este diagnóstico. Así que para nosotros los residentes recalqué el tiempo arterial importante en rojo. Manejo multidisciplinario, terapistas, cirujanos cardiovasculares, hemodinamistas, cirujanos, así que es un manejo multidisciplinario. El primer punto, el primer tratamiento que se hace en estos pacientes, si se cuenta con la experiencia y hemodinamia, es la hemodinamia. Es más alta la probabilidad y la tasa de éxito terapéutico de la hemodinamia con respecto a la cirugía. El protocolo igual dice que si el paciente está inestable o peritoneal, se decide directamente por la laparotomía exploratoria. Pero si la paciente está estable y no peritoneal, primero hemodinamia si se cuenta, y si hay una duda de que haya una alteración intestinal o isquemia intestinal, se puede realizar la laparotomía, pero más que nada viendo la vitalidad intestinal.
Second look, ¿qué quiero decir con esto? A veces la isquemia intestinal aguda puede ser parcial. Tratamos con la hemodinamia o tratamos abordando la mesentérica superior realizando un bypass o la trombectomía o embolectomía. Y la verdad que hay muchos parches isquémicos intestinales, entonces lo que podemos hacer es dejar un abdomen contenido, cerrar la pared y en 24 a 48 horas realizar esta segunda mirada para ver si recuperamos la vitalidad intestinal. O en los pacientes hemodinámicamente inestables durante la cirugía, tratar esta oclusión intestinal, dejar y al realizar la anastomosis, realizar una segunda mirada para ver si avanzó la necrosis o no. Por eso el second look es importante. Importancia del abordaje de la arteria mesentérica superior, la verdad que esto sería un capítulo aparte. Saben que hay que ser cirujanos experimentados si no tenemos cardiovascular. Para nosotros residentes, nada, aprender bien, por lo menos la teoría de la maniobra de Kocher extendida con catel o un abordaje por mesenterio. La verdad que eso habría que repasarlo mejor para nosotros, porque la verdad que es un abordaje muy, muy difícil. Y el punto más importante de esta patología, primero hay que tratar la oclusión intestinal y luego el intestino. Así que nada, eso es la conclusión final de esto. Después con la parte clínica, porque por ahí uno se demora con el diagnóstico porque tiene 3 fases. La primera fase es un dolor cólico mal localizado, está asociado a los vómitos, diarrea y enterorragia es grave. Tiene una fase 2, que la fase 2 es mejoría del dolor, y la fase 3 ya aparece con aumento del dolor mal localizado generalizado y la aparición de las complicaciones como la peritonitis o las perforaciones, y que es lo que por ahí nos llevó a hacer la hemodinamia y no directamente la laparotomía exploratoria en esta paciente, porque era una paciente joven, todavía se encontraba estable y no aparecían signos de gravedad en la tomografía, como explicó el doctor Volpe, que no apareció signo de neumatosis, no apareció líquido libre y no apareció neumoperitoneo. Así que nada, con esto cerraríamos la charla. Muchas gracias y bueno, espero que se haya entendido. La verdad, Marcelo, que muy bien, te felicito. Muy, muy linda la presentación, muy lindo el caso. Me gustaría abrir el debate para que alguien quiera opinar algo, hacer alguna pregunta. Yo por lo pronto tengo una pregunta para hacerte. Me gustaría saber, ustedes hicieron una puesta al día de esto, así que, ¿qué rol tiene la laparoscopía en estos pacientes? ¿Tiene algún rol la laparoscopía o no tiene ningún rol? Nunca se puede pensar. Sí, quisiera por ahí, como yo, perdón Marcelo, que te pise. Sí, bueno, los que me conocen, yo soy muy adepto a la laparoscopía y le busco siempre la indicación. Mira, vamos a hacer un breve repaso de lo que fue mi experiencia con la laparoscopía en los abdómenes agudos de origen vascular, y la verdad que no fue muy buena como diagnóstico primario. Si bien uno la tiene como la última arma diagnóstica y la primera terapéutica, yo por ahí la pregunta que le había hecho Ignacio partía también de un fracaso. Elegimos nosotros siempre hablar de los fracasos, porque creo que aprendemos más. Nos mostramos un caso exitoso, lamentablemente, con Marcelo. Fuimos a un fracaso, pero creo que deja mucha enseñanza. Una señora añosa con un cuadro isquémico intestinal que no lo percibió en la tomografía porque no tenía contraste arterial por su fallo renal. Fuimos a la laparoscopía. La laparoscopía fue una laparoscopía en blanco, no se dio absolutamente nada. La paciente empeoró. A las 24 horas la reabordé y no podía creer lo que había encontrado y lo que me había pasado por alto en la primera laparoscopía. Pensé que eso había sido un gran error mío, uno siempre es culposo y se autoflagela. Y después, bueno, empecé a leer el tema hace muchos años, y la verdad es que el rol de la laparoscopía medio pobre. Quizás si hoy quiere con look y por ahí para hacer bedside, ¿no? Para ver una vez que uno hizo una resección económica, que es lo que tenemos que tratar de hacer si hubiese sido un caso favorable, que tenga una isquemia en parche, hacer un second laparoscópico para ver si progresó o no la isquemia. Acá en este caso no podemos hacer absolutamente nada, pero el rol de la laparoscopía yo no lo pondría como una herramienta a tener muy en cuenta inicial. Quizás
el día de mañana, como decía, en otro escenario, con otra disponibilidad de recursos, lo podamos hacer, pero hoy creo que lo dejaría para el seguimiento de las pacientes más que para el inicio. Estás muteado, Sergio. No, perdón, gracias, Flavio. No, me gustaría escucharlo al doctor Nanto Deschini, que está con nosotros, digamos, es importante escuchar la experiencia de él. Así que, Hernán, encantado de escucharte. Sí, buenas noches. Justamente estaba escuchando la presentación de imágenes y se me pasaba por la cabeza qué lindo es ir a quirófano con un diagnóstico de certeza, que es lo que todo cirujano moderno quiere hacer. Pero a pesar de que no soy tan viejo, yo soy mixto. Me acuerdo de mis años de guardia que había que decidir los abdómenes agudos, muchas veces sin un diagnóstico de certeza, y este exclusivamente es el caso, porque con un paciente con dolor abdominal y una LDH elevada, a mí se me hubiera ocurrido pensar inmediatamente en un infarto mesentérico y lo querría descartar rápidamente. Comparto con el doctor Flavio Marchesini, que le tengo un gran aprecio, con que la laparoscopía muchas veces da algunos dissabores, como una subevaluación de un caso de un infarto mesentérico precoz, pero yo antes que esperar esa tomografía quizás hubiera metido el laparoscopio, hubiera visto algún signo de infarto mesentérico más incipiente que el resultado final, y si me quedaban dudas, la parotomía e ir directamente a buscar el pulso de la arteria mesentérica. Con el diario del lunes, por supuesto que todos le pegamos a las carreras del domingo, pero no sé por qué me queda una sensación de un poco de demora en actuar, en ir a tratar de realizar un tratamiento. Igualmente, felicito al doctor que ha hecho la presentación del caso muy completa y muy lindo caso. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Doctor Suedic, doctor Sofía, hay gente. Gustavo, adelante. Yo lo que quiero es felicitar a Marcelo y al servicio que trabaja, porque nos dieron un aporte enorme con este caso que presentaron. Esto no es algo de todos los días, un caso en pleno época de COVID, así que lo que quiero hacer es destacar eso. Nos acabas de enseñar muchas cosas y la verdad que creo que ha sido un aporte para todos los que estamos escuchando acá, así que eso es lo único que quiero decir y muchas gracias. Mario. No, Sergio, si me permitís, simplemente quiero felicitar a los expositores. Realmente he aprendido, esto es nuevo. La gente joven que está en las guardias, creo que le es muy, muy sustancioso ver una situación nueva como es parar las antenas cuando cae un abdomen agudo dudoso en época de COVID con un paciente que está cursando la enfermedad. Pero en lo demás, las imágenes y la presentación realmente muy, muy, muy brillante y he aprendido mucho. Muchas gracias. La verdad que me gustaría que sigamos, dar más participación, pero me gustaría escuchar los otros casos. Hay muchos, me gustaría darles lugar, así que yo, Mariano, si me permitís, avanzamos. Bueno, ahora vamos a darle lugar a la doctora Araceli Quiroga, que es residente de tercer año del Hospital Municipal, que nos va a presentar un caso. Araceli, vas a tener ahora disponible la pantalla para compartir y presentar tu caso. Ahora sí. Buenas noches, bueno, yo soy Araceli Quiroga, como bien dijo, soy residente de tercer año del Hospital Municipal Leónidas Lucero. Bien,
Bueno, en el marco de las charlas de patologías prevalentes y el enfoque multidisciplinario de abdomen agudo, nosotros desde el Servicio de Cirugía General presentamos este caso. Se trata de una mujer de 83 años que consulta a nuestro servicio de urgencias por un dolor abdominal de 24 horas de evolución localizado en fosa ilíaca derecha, asociado a náuseas y vómitos. La paciente refiere pérdida de peso y astenia sin poder precisarnos bien el tiempo de evolución de estos síntomas y cambios en el hábito evacuatorio en la última semana. No fueron constatados en el servicio de urgencias, pero la familia nos refería que había tenido vómitos en el hogar. En el examen físico encontramos una paciente adelgazada, con dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha, donde presenta una masa que es dolorosa a la palpación. Presenta también, debido a sus antecedentes, una cicatriz de McBurney, una cicatriz paramediana derecha y una mediana infraumbilical. Entre los antecedentes de la paciente se encuentra que enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial, una colecistectomía abierta, una apendicectomía abierta y una histerectomía también. En el laboratorio de ingreso se encuentra una leucocitosis, 24.300 blancos, un hematocrito y una hemoglobina dentro de parámetros normales. Se realiza como primer estudio una ecografía donde reconocen en fosa ilíaca derecha una imagen tubular de aproximadamente 6 por 2 centímetros que es dolorosa a la compresión. Teniendo esta paciente, bueno, el interrogante es qué conducta se tomaría. Si proseguir con otro estudio de imagen, hacer una exploración quirúrgica laparoscópica, una exploración quirúrgica abierta, o internar para realizar algún otro tipo de estudio, como estudios de luz. Acá en el servicio se decidió realizar una tomografía de abdomen, que es la siguiente, y en ella observamos, cuando se observó un poco de líquido libre en fondo de saco de Douglas, una masa anexial, y se observa en el colon derecho ciego específicamente un engrosamiento de la pared, y bueno, y se va a ver ahora la imagen anexial. Recordemos que la paciente cuenta con una histerectomía como antecedente quirúrgico. La interpretación diagnóstica que se realizó en el servicio fue un tumor de colon derecho sintomático. Se inicia un tratamiento de sostén con analgésicos, antibióticos, ayuno, hidratación parenteral, control estricto de diuresis y de signos vitales, y aprovechando, digamos, que se internaba, se solicita la evaluación por parte del servicio de cardiología que nos indica un riesgo quirúrgico moderado. El primer día de internación se repite en laboratorio, agregando un perfil nutricional que se encuentra en un estado de catabolismo, la leucocitosis viene en descenso y los marcadores tumorales resultaron negativos. Se pidió el CA199, CA125 y alfa-fetoproteína por la imagen que se observaba anexial. Al segundo día de internación, la paciente evoluciona febril, con hipotensión arterial y aumento del dolor a pesar de estar con tratamiento analgésico. En este momento se plantea una nueva sospecha diagnóstica y una nueva conducta a tomar con este cambio clínico de la paciente. Intraoperatorio, se realizó una laparotomía mediana superinfraumbilical debido a los antecedentes cardiológicos que tenía la paciente y respiratorios para acortar los tiempos quirúrgicos. Se observó el epiplón adherido al ciego, que es, digamos, la masa que se palpaba. Cuando se logra desbloquear, se libera el colon derecho y se observa que el ciego está isquémico. Y en este momento, con un ciego isquémico, se plantea cómo continuar la conducta. Entre las opciones son realizar una colectomía derecha con un laparostoma para un second look en 48 horas, realizar una anastomosis o una ostomía y una fístula mucosa. Y aparte otro de los interrogantes es, ¿se realiza una resección con márgenes oncológicos o no? Estas son las fotos del intraoperatorio.
donde se observa el ciego isquémico, y en el caso del servicio se decidió realizar una colectomía derecha con márgenes oncológicos y una ilostomía terminal a lo Bruch con fístula mucosa. Recordemos que la paciente se encontraba en un estado catabólico. Al segundo día postoperatorio, la ilostomía está vital y funcionante, así que se progresa la dieta, se realizan estudios cardiológicos, se repite el electrocardiograma que ya había sido evaluado previamente por cardiología y se observan extrasístoles aisladas, se completa con un ecocardiograma donde se ve un patrón de llenado tipo relajación prolongada con extrasístoles y una insuficiencia valvular leve. Queda pendiente realizar un Holter para ver, digamos, la frecuencia de estas extrasístoles, y al mismo tiempo se realizó la interconsulta con hematología que nos indica iniciar antiagregación, no anticoagulación, con aspirina, hasta finalizar los estudios cardiológicos. Y al quinto día postoperatorio, como presenta una buena evolución, se decide el alta hospitalaria. La anatomía patológica es la pieza que se ve en la imagen, nos informa una colitis isquémica, trombos de fibrina en la pared, hemorragia y un proceso inflamatorio agudo parietal, y neumatosis intestinal que no se había observado en la tomografía. Informa también colonias bacterianas y estructuras parasitarias. Como se observa en la imagen, el cambio de la mucosa, ese patrón empedrado, se observa únicamente limitado en el ciego, y el resto del colon derecho presenta una mucosa normal. Muchas gracias. Bueno, Araceli, la verdad que muy lindo el caso, muy linda la presentación. A mí me gustaría escuchar comentarios tenemos dos invitados de lujo como comentadores, así que doctor Flavio Marchesini y doctor Todeschini, me gustaría escucharlos, algún comentario. Sí, muy interesante el caso. Me gustaría, ¿está Nacho de imágenes todavía o ya se retiró del auditorio? Desapareció, me parece, a ver. Porque tenía que ir a trabajar, tenía que volver Está a... bien, no. La pregunta mía para él era si él había visto signos de isquemia en el ciego en las imágenes, porque las Nacho, imágenes si pueden estás, ser... perdón Hernán, pero lo veo que por ahí está. Si llegás a estar, hable. Perdón que te interrumpí, Hernán. Sí. La realidad es que en el video no lo vi, no vi signos de isquemia, pero justo la parte esa estaba cortada. Si la querés pasar otra vez, la vemos. Araceli, fíjate si podés pasar la diapositiva donde se ve el video. Sí. Porque mi pregunta es, mi conclusión es, las imágenes pueden ser muy buenas a veces, pero hay que saber interpretarlas también. Sí, nosotros vimos las tomografías con los médicos de nuestro hospital. El tiempo no es un tiempo adecuado, digamos, para hacer una evaluación de lo que es el sistema arterial, porque no es un angio, y no lograron ver, digamos, ningún tipo de obstrucción o que se discontinúe el flujo en el flujo arterial. Lo que sí ven es el engrosamiento del signo de Diana. Claro, se ve el engrosamiento parietal, se ve un incipiente signo de neumatosis mínimo en una de las imágenes, pero no hay mucho más que eso, no se ven signos de sufrimiento más allá de la incipiente neumatosis y de engrosamiento parietal. La parte vascular no se aprecia ninguna imagen patológica. Ahí está la imagen, justo esa imagen, ¿sí? Esta imagen ahí, no se ve porque no estoy compartiendo. Se ven signos incipientes, pero más allá de eso, aparte de la alteración de la grasa, ¿no? Que vemos en contacto con la fascia lateroconal derecha. Pero no hay mucho más que eso. Hay que tener en cuenta que la tomografía no se hace en el mismo tiempo que la cirugía, ¿no? Por ahí en la tomografía no lo tiene, y eso es el tema, lo mismo con el patrón de realce. Nosotros vemos muchas veces que el patrón de realce es normal, y después cuando hablamos con el cirujano, el asa intestinal estaba completamente diferente a lo que nosotros veíamos. Y también es el tiempo de evolución propio de la isquemia. Araceli, ¿cuánto tiempo pasó de la tomografía que ustedes decidieron la cirugía? Y fue el segundo día el segundo día de internación, así que... O sea, pasaron 48 horas. Casi 48 horas, exacto. Perfecto, perfecto. Y de mucho tiempo.
Araceli, te felicito, muy bueno el caso, muy bien presentado. En una mujer de esa edad, lo primero que uno hubiera pensado es un cáncer de colon derecho. Lo único que me daba sospechas es que el hematocrito era normal, y esto iba un poquito en contra, pero te felicito. Bueno, muchas gracias. Araceli, te felicito por la presentación. Quisiera, por favor, si podés poner un segundito la foto de la pieza. Sí. Porque mi felicitación no solamente va a la charla, sino que va a la pieza quirúrgica. Porque se ve que tiene muy buen meso, porque estos pacientes, a veces agudos y ante las dudas, las resecciones son a medias La y anterior, quedan dos Araceli, ¿eh? problemas por resolver. El problema del cierre de la ostomía, que es algo secundario, me parece perfecto que hayan diferido el cierre de la reconstrucción al tránsito para un segundo tiempo, pero si la biopsia termina siendo oncológico y uno le dejó un vaciamiento ganglionar malo, con una ligadura muy próxima al ciego y demás, le deja dos problemas a la paciente. Así que ante la duda, la resección, la pieza me parece perfecta, ya que mi felicitación, aparte de la presentación del caso, fue a los que estuvieron en la cirugía por hacer una buena resección, sospechando lo oncológico. Exacto, sí. Bueno, la verdad que muchas gracias. Quiero ir rápido porque me gustaría dar lugar al resto de los presentadores. Araceli, muchas gracias. Y vamos a continuar. Vamos a continuar con el doctor Alexis Leiva, que es residente del Hospital Pena de Bahía Blanca. Y Alexis, si ya podés compartir la pantalla y hacer la presentación, si te parece. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí se ve? Ahí está. Perfecto. Bueno, mi nombre es Alexis Leiva, yo soy residente de tercer año de cirugía general del Hospital Pena de Bahía Blanca. Hoy traemos un caso de un abdomen agudo para las jornadas. En cuanto al caso clínico, presentamos el caso de una paciente femenina de 59 años de edad, diabética tipo 2, medicada con metformina, que en el año 2018 tuvo un antecedente de una colecistectomía parcial, no fue realizada en nuestro servicio. Esta era una paciente que estaba de vacaciones visitando un familiar en Bahía Blanca y justo sufrió el cuadro clínico, y que consultaba por dolor abdominal cólico, una catarsis negativa y vómitos de 5 días de evolución, un dolor bastante intenso, una intensidad 9 de 10, catarsis negativa, y los vómitos eran de tipo entérico al momento de la consulta, y bueno, tenían 5 días de evolución en este cuadro clínico. Se le realiza una ecografía abdominal en el cual informa abundante meteorismo, una vesícula biliar, bueno, lógicamente ausente, la informaban por parte del médico que hizo la ecografía, y un líquido laminar en Douglas. En el laboratorio de ingreso, como relevante, lo único que podemos rescatar es un sodio de 128 de miliequivalentes por litro y la glucemia, que estaba alterada, de 3,36 gramos por decilitro. El resto del laboratorio estaba normal. En cuanto al examen físico, teníamos una paciente que estaba lúcida, estaba en regular estado general, se la notaba, bueno, muy dolorida, con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una TA de 110/70, tiene una temperatura de 36,5. Y en cuanto, bueno, al examen físico, el tórax tenía buena mecánica ventilatoria, tenía buena entrada de aire bilateral. El abdomen sí era lo que se encontraba patológico, que estaba, si bien estaba distendido y bastante globuloso, estaba blando, era depresible, estaba doloroso en forma generalizada, en cuanto a la palpación profunda y también superficial. Y los ruidos hidroaéreos estaban disminuidos. Se decide la colocación de una sonda nasogástrica, y en la sonda nasogástrica, inmediatamente a la colocación, tuvo un débito de 500 mililitros de débito entérico. En cuanto al diagnóstico presuntivo, bueno, lógicamente con al examen físico y la presentación del cuadro que presentaba la paciente, el diagnóstico sindrómico presuntivo era un abdomen agudo obstructivo, por lo que se decide realizar una radiografía de abdomen de pie, en la cual se observan niveles hidroaéreos
en lo que podemos observar acá, intestino delgado, no había presencia de materia fecal, ni gas, ni aire en el colon. Se realiza también una tomografía a la paciente sin contraste, en la cual podemos ver en este corte axial, a nivel del hígado, la presencia de aerobilia, acá, y a nivel coronal podemos ver la presencia de una imagen calcificada dentro de la luz del intestino delgado, y la distensión de todas las asas del intestino delgado. Con las imágenes tomográficas y bueno, con la imagen de la radiografía de abdomen de pie, podemos ver en este caso la tríada de Rigler, es decir, como presentó el doctor hoy en la presentación de imágenes, la presencia de la aerobilia, la distensión abdominal de las asas delgadas y la presencia de un lito dentro de la luz, y llegamos o arribamos al diagnóstico de un hilio biliar. Se tomó una conducta quirúrgica y se realizó una laparoscopía exploradora. Se identificó el asa en la cual se encontraba el lito, se hizo una enterotomía por una mediana, la extracción del lito y la enterorrafia, el lavado y se drenó la cavidad. Acá podemos ver un video en el cual se encuentra mediante la laparoscopía la presencia de, bueno, las asas del intestino delgadas dilatadas y la presencia de un lito que tenía un tamaño bastante considerable. Ahí se ve, bueno, la presencia del lito. Y en la siguiente foto, bueno, por una mini laparotomía mediana, fue una incisión muy pequeña la que se hizo, se ve, bueno, se hace la extracción del asa afectada, acá podemos identificar el lito, y posteriormente se hizo la enterotomía longitudinal, y se extrajo el lito y se realizó un cierre transversal de la enterotomía. Acá podemos ver, bueno, la extracción del lito, que tenía un tamaño bastante considerable. La paciente, después de la cirugía, tuvo una buena evolución postoperatoria, se le otorgó el alta al 4.º día, tolerando dieta. Se la citó a control para controlar y para tomar una conducta en cuanto a evaluar el término de la conducta en cuanto a la fístula que presentaba biliar, pero bueno, la paciente no volvió a control por el hecho de que lo que explicaba anteriormente, que estaba solamente de paso en Bahía Blanca. Así que no volvimos a tener contacto con la paciente. Muchas gracias. Bueno, Alexis, la verdad, lindo caso, bien presentado, te felicito. Vuelvo a molestar a los dos comentadores de lujo que tenemos esta noche, que me gustaría escuchar algunas palabras de ellos. Doctor Marchesini, doctor Todeschini, por favor. Bueno, muy lindo el caso, Alexis. La verdad, he visto algunos hilios biliares, pero muy bien documentada la iconografía, la tomografía, el video de la laparoscopía. Me encantó cómo lo resolvieron. Ahora, la colecistectomía parcial debe haber sido muy parcial, porque Sí, ahí sí. dejaron una fístula no resuelta. De todas formas, en el hilio biliar no corresponde resolver la fístula en ese momento, así que ustedes actuaron perfecto. No, de hecho, cuando hicimos la laparoscopía también quisimos ver el lecho de la vesícula y estaba tan bloqueado que no se pudo ni siquiera acceder a mirar nada, así que por eso no tomamos la conducta de hacer nada. Obviamente, más allá de no hacer nada, con la parte biliar no lo íbamos a hacer tampoco. Pero bueno, la paciente no volvió a la consulta nuevamente, y tampoco sabemos qué cirugía realmente se le había hecho anteriormente, porque no era de acá.
Perfecto, lo resolvieron espectacular. Bueno, felicitaciones también, Alexis. Gracias. Muy bueno el caso, la verdad que no mucho más para agregar. Simplemente en la experiencia personal y como consejo yo siempre insisto, por más que uno encuentre un cálculo biliar como encontraron ustedes, explorar todo el delgado, porque en mi experiencia personal me pasó un cálculo casi tan grande como el que mostraste y de casualidad encontramos un segundo cálculo casi de las mismas características. O sea que por ahí remarcar que uno por ahí se queda conforme cuando yo encontré ese cálculo, obviamente vos con la tomografía tenías ya una aproximación diagnóstica bastante certera, pero siempre explorar todo el ilion para ver si encuentro algún otro cálculo. Nada más. Gracias. Bueno, la verdad que excelente. Venimos bien y quiero darle lugar, nos quedan algunos casos más. Ahora va a presentarnos un caso el doctor Juan Camicia del Hospital Italiano de Bahía Blanca. Así que, Juan, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo te va, Juan? Adelante, dale. ¿Qué tal? Yo soy Juan Camicia, residente de tercer año del Hospital Italiano de Bahía Blanca. Vamos a presentar un... ¿Se ve la pantalla? Sí. Se ve bárbaro, se ve bárbaro. Perfecto. Un abdomen oclusivo, un abdomen agudo oclusivo por brida. Se trata de un paciente masculino de 69 años de edad, con antecedente de hipertensión, apendicectomía de la infancia, que consulta a la guardia por un cuadro de dolor abdominal a predominio de hipocondrio derecho de 24 horas de evolución. Un abdomen distendido, con ruidos hidroaéreos disminuidos, sin eliminar gases y catarsis negativa. Se le hace unas radiografías al ingreso que se evidencian niveles hidroaéreos en el abdomen, en la placa de abdomen de pie y acostado. Se decide hacer una tomografía computarizada multicorte de abdomen y pelvis, con contraste endovenoso, se evidencia distensión del estómago y la distensión de intestino delgado, no se evidencia neumoperitoneo ni líquido libre en la cavidad, y a nivel de la fosa ilíaca derecha se evidencia una transición de asa fina a asa gruesa, ¿sí? Que ahora la vamos a ver en los distintos cortes. Nos impresionaría una brida, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con mejor detenimiento. Acá vemos la transición asa fina a asa gruesa, ¿sí? Lo mismo en este corte. De nuevo acá. Se decide el abordaje laparoscópico para hacer un diagnóstico. Ponemos al paciente en decúbito dorsal. Se ingresa a la cavidad de manera abierta con trocar de Hassan en flanco izquierdo. Se observa la distensión de las asas de delgado, como vimos en las imágenes. Se colocan dos trócares de 5, uno a nivel del hipocondrio derecho y otro en flanco izquierdo. Ahí veíamos el ciego desfuncionalizado. Se coloca también al paciente en Trendelenburg y se colocaron dos bretes del lado contrario de la patología, o donde se sospechaba que estaba la patología, con maniobras delicadas, tratando de manipular lo menos posible las asas de delgado distendidas. Se comienza a inspeccionar en la región de la fosa ilíaca derecha, hasta que evidenciamos una brida. Ahí la vamos a ver. Se toma la brida y con hook monopolar se secciona la misma. Vemos ahí la transición del asa delgado, asa gruesa, asa fina. Seccionamos la misma. Y vemos cómo el pasaje del gas desde la asa gruesa a la asa fina comienza inmediatamente. Empezamos con adevanal el delgado desde la válvula iliocecal, también buscando que no haya otro sitio de oclusión, ¿sí? Y vemos cómo el asa delgado comienza a llenarse rápidamente. Este paciente
comienza a eliminar gases a las 6 horas postoperatorias, a las 12 horas se comienza con dieta, y a las 24 horas se le otorga el alta hospitalaria, y nada más. Excelente, Juan. La verdad que lindo el video. Seguramente no estaba el doctor Suedik en la cirugía, porque el famoso engancha, tira, quema no lo llevaron a cabo. Mario, ¿qué pasó ahí? Bueno, quiero escuchar un poco también a los doctores. Tenemos 2 comentadores de lujo, entonces yo quiero escucharlos. Algún comentario que hagan para nosotros es muy, nos enseñan. Así que adelante también. Mira, realmente quería felicitarte porque hicieron todo bien. La verdad que me pareció excelente todo, desde la posición del paciente en la camilla, desde la seguridad con los bretes, desde el ingreso abierto. La verdad que, sinceramente, felicitarte. Esto de explorar todo el abdomen, porque a veces una obstrucción distal hace que en realidad dilate y se vea como una brida algo que no lo es. La verdad que perfecto. Lo único por ahí para aportar un recurso, no para este caso, sino simplemente porque me lo trajo a la memoria esa laparoscopía, es a veces cuando uno está haciendo estos procedimientos empieza a dudar de la vitalidad del asa, ve un asa medio color violácea, y por la laparoscopía empieza a dudar del asa, corta la brida y se pone a esperar a ver si mejora el color. El dato que siempre hago mención y siempre insisto con esto, ese dato morado o violáceo, generalmente se debe al infartamiento venoso. Entonces, una vez que solté la brida, si quiero evaluar el asa, tengo que recordar que la mayoría trabajamos con una presión de neumoperitoneo de 12 milímetros de mercurio, lo cual es superior a la presión portal basal de la mayoría de los pacientes. Entonces, si yo lo que voy a comprobar es la vitalidad, y sobre todo la vitalidad del retorno venoso, en ese compás de espera que me voy a tomar, debo bajar la presión de neumoperitoneo por debajo de la presión portal basal. Y después de esperar los 10-15 minutos que quiera esperar, ahí ver la vitalidad, subir el neumoperitoneo y volver a evaluarlo. Pero no que la ansiedad nos impida decir, no mejora el color, no mejora el color, y sigo con el neumoperitoneo a 12, o a veces más, que uno pone en los abdómenes distendidos para poder hacerse campo. Simplemente un aporte, no para este caso, que estuvo brillante. Gracias. Juan, te felicito. Muy lindo el caso, muy bien presentado. Siempre se dijo que la laparoscopía en el abdomen agudo oclusivo era medio como un tabú. Creo que, en mi pequeña experiencia, la oclusión intestinal por bridas, luego de apendicectomía, es el teaching case para el abordaje del abdomen agudo oclusivo. Por supuesto que nos podemos encontrar con sorpresas, pero este tipo de resolución laparoscópica de una brida sencilla de resolver en una apendicectomía es frecuente de ver, así que en estos casos son los casos para empezar a abordar el abdomen agudo obstructivo por vía laparoscópica. Nada más. Gracias, Hernán. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? En función del tiempo, yo lo que sugiero es, tenemos un caso más, que es de un abdomen agudo oclusivo, es cortito, son 3 diapositivas y 1 minuto de video, y terminamos. Si les parece, ¿me dejás compartir pantalla a mí, Mariano? Ahí está. Avísame si se ve. ¿Se ve perfecto? Perfecto. Bueno, esta es en mayo del 2019, una paciente de 30 años, una mujer de 30 años que cursaba 10 semanas de embarazo, tenía el antecedente de un bypass gástrico del 2015 y se presenta con dolor abdominal de 20 horas de evolución, con náuseas, vómitos e intolerancia digestiva. Es una paciente que es enfermera. A mí me llaman en ese momento, y en ese momento también me entero de su embarazo, y bueno, yo les cuento qué es lo
digamos, lo que hicimos fue pedirle una ecografía, en realidad se lo había pedido ya al médico de guardia. La ecografía nos dice, espera que quiero pasar y no sé cómo, ahí está. Esta es la ecografía abdominal, que dice nada, hígado de tamaño normal, absolutamente nada. Como le hizo una colega con la cual tenemos mucho feedback, me llamó por teléfono y no lo escribe acá, pero ella me dice, mira Sergio, me llama la atención que tiene aumentado el peristaltismo intestinal y también tiene áreas como que no se mueve nada. Y honestamente ella fue la que le dijo al médico que la recibió en la guardia que me llame, porque era una paciente con el antecedente del bypass gástrico. Así que, ¿qué harían ustedes con una paciente que cursa 10 semanas de embarazo, el antecedente del bypass? Porque esto me gustaba presentarlo porque hoy que hablamos de imágenes, que Nacho Volpe nos dio una clase hermosa, nos mostró imágenes de todo tipo, de tomografía. El resto, todos los presentadores nos deleitaron con casos en los que todos pudimos pedirle estudios, que se pidieron estudios, que se vio, y en este tenemos la imposibilidad de pedir mucha imagen. Así que lo que hicimos fue hacer una laparoscopía. Nosotros usamos mucho el trocar óptico para ingresar. Obviamente que podemos discutirlo, yo coloqué una aguja de Verés, hice el neumoperitoneo y entré con un trocar óptico, es lo que hago habitualmente en las cirugías bariátricas. Fíjense, laparoscopía. Esa imagen que estaba comprometiendo la asa alimentaria de la paciente, por eso la intolerancia digestiva. Nosotros tuvimos la suerte en ese momento de usar un Ligashur. Obviamente que el video, después de esto, se liberaron el resto de las adherencias, hizo el conteo de las asas y trató de ver que no haya ningún tipo de obstrucción en otro lado. Y la paciente tuvo una evolución bárbara y al otro día estaba en su casa comiendo y nada, y tuvo su bebé y de hecho hoy está embarazada nuevamente. Así que, bueno, esto es todo. Quería mostrar esto y para escuchar un poco los comentarios del doctor Todeschini y del doctor Marchesini, por favor. Espera que dejo de compartir. Felicitarte, Sergio. La verdad que por ahí una de las dudas hubiese sido una media de Petersen. La verdad que es hermoso meter el laparoscopio y encontrarse con lo que te encontraste. Eso es un hombre de suerte, ¿no? Pero bueno, valió el intento y perfecto la resolución. Te comento que obviamente que revisamos tanto el espacio de Petersen como el entero entérico. Nosotros tuvimos épocas que cerramos todo, épocas que no cerramos. La verdad que eso se discute mucho y el que cerramos siempre es el espacio entero entérico, el espacio mesentérico lo cerramos siempre y el Petersen si da y si no da, no lo cerramos. Eso es lo que hacemos y creo que todo el mundo hace lo mismo. Doctor Todeschini. Sergio, excelente el caso. Y por supuesto, muy bien resuelto. Uno no tiene que olvidar que el sesgo de una cirugía bariátrica hace pensar que puede haber una complicación de la cirugía bariátrica, pero en este caso había una complicación de cualquier cirugía abdominal, que es una brida. Ayudó mucho que la paciente estaba embarazada porque eliminó prácticamente la posibilidad de hacer imágenes, entonces no quedaba otra que el abordaje quirúrgico. Y la laparoscopía en este caso fue fundamental, excelente. Me encantó el caso. Bueno. Hoy la llamé a la paciente, por eso me enteré que estaba embarazada, que está cursando su segundo embarazo, y para que me cuente, porque yo no me acordaba el tiempo, y ella me dice, no, mira, yo me aguanté el dolor 20 horas, encima me lo decía con él, y me acuerdo que llegué, vos me viste a las 21 horas del dolor, y a las 23 me acuerdo que ya estaba de nuevo en la habitación. O sea, vos fíjate cómo me decía, y al otro día se fue, obviamente, porque fue tarde, fue una cirugía que hicimos tarde. Pero bueno, nada, y yo lo que quiero por ahí agregar a esto, que no se olviden los residentes que están de guardia hoy en día, cuando reciben un paciente que tiene una cirugía bariátrica como un bypass gástrico y está con un cuadro oclusivo, no, como dijo el doctor Flavio Marchesini, no se olviden de las hernias de Petersen, no se olviden del espacio intermesentérico. Y ante la duda, si uno le puede hacer una imagen, hay signos que rápidamente los radiólogos nos alertan,
pero ante la duda hay que hacer una laparoscopía precoz, porque si no, te encontrás un intestino negro. Eso siempre es así. Y hay que evitarlo. Sergio. Sí, Mariano. No, para la gente joven, por supuesto, ¿qué tipo de paciente, qué tipo de oclusión, qué orientación podrían tener desde el punto de vista radiológico para decir, este paciente no es conveniente abordarlo por laparoscopía por X datos, ¿no?, que uno puede obtener? O sea, ¿qué paciente deberían evitar de ingresar cuando tienen un cuadro oclusivo por laparoscopía? A ver, vamos a escucharlo a Flavio. Me gusta escucharlo a Flavio. Vos sabés que cuando comenté el caso anterior de la laparoscopía me había quedado con ganas de esto, De ¿no? Por decir eso dije algo. todo bien desde la elección del paciente y la seguridad. Creo que la respuesta a lo que vos dijiste es conocer tus propias limitaciones. Creo que esa es la respuesta que abarca para todo paciente ocluido. Decir, bueno, y a ese de limitaciones saber con qué cuento, con qué instrumental cuento. Por ahí uno está acostumbrado a trabajar en instituciones más dotadas, por así decirlo, donde puede contar con energía avanzada, donde tiene suturas mecánicas y demás, y hay instituciones que no cuentan con nada, o con un hook, un grasper fuerte, y ya si ya tengo un grasper fuerte, un grasper intestino, un croce-olmi, como mostró ahí en los videos que agarra tan delicado el intestino. Entonces, cuando hablo de las limitaciones, hablo de las limitaciones propias y de la institución donde está uno trabajando. Hernán lo dijo muy bien, el teaching case, dijo, obviamente, uno empezaría a abordar esos pacientes que no son hiperobesos, que tienen un abdomen no muy hostil, cirugías sencillas previas, una salpingectomía, una quistectomía ovárica, una apendicitis, una colistectomía. La verdad que los teaching case uno debería elegir esos casos favorables. La verdad que con los años de hacer esto, yo hoy por hoy es raro que a una oclusión intestinal no la ingrese por vía laparoscópica. Obviamente con una tomografía elijo dónde poner el trocar, generalmente entro por técnica abierta, pese a que siempre entro, el resto de las cirugías entro con ver la gran mayoría de los pacientes. Pero la segunda etapa sería conocer el momento de darse cuenta que por laparoscopía uno no le está dando lo más seguro para el paciente. Cuando uno siente que la laparoscopía está pasando a ser una proeza para contarle a los amigos o presentar el video, es momento de convertir. Acá, cuando ya me siento inseguro para el cirujano, tengo que usar la herramienta laparoscópica, pero tengo que darme cuenta que hasta acá llegué y avanzar. Yo de estos abdómenes me tengo que ir tranquilo, tengo que apoyar la cabeza en la almohada a la noche sabiendo que le di lo mejor y lo más seguro para el paciente. Entonces, ese va a ser el momento de decir, basta. Hay veces que uno entra con la laparoscopía y no logra hacer el campo. Pasan los minutos, el anestesiólogo te mira y vos seguís empantanado en un mar de adherencias. Sos inseguro, no tenés energía avanzada y estás haciendo una disección con hook, no la puedes hacer. Recomendamos la disección principalmente sin ningún tipo de energía, con tijera directamente. Entonces, creo que son un montón de cosas que te va dando la experiencia, pero básicamente ser honesto con uno mismo y conocer las limitaciones. Clarísimo. Hernán, me gustaría escuchar tu comentario. Coincido 100% con Flavio y agrego 4 cosas cortitas para residentes. 1. Nunca intentarlo en una distensión intestinal masiva, porque no vas a tener lugar para trabajar dentro del abdomen, lo más probable es que termines rompiendo el intestino. 2. Ser cauto con abdómenes multioperados. No digo que el abordaje laparoscópico sea imposible, pero ya habla de otro tipo de complejidad. 3. Siempre va a ser más satisfactorio, más probable que la resolución sea laparoscópica en las obstrucciones de Delgado y más difíciles en las obstrucciones de colon. Diría que el abordaje laparoscópico del abdomen agudo oclusivo de colon es más para un coloproctólogo que para un cirujano que no esté muy avesado. Nada más. Bueno, la verdad que, Gustavo, ¿vos querés decir algo del doctor Sofía? Sí, yo creo que primero que el que va a abordar un abdomen agudo oclusivo tiene que tener experiencia,
sin ninguna duda, en abdomen agudo, en la laparoscopía. Creo que un punto clave es el ingreso a la cavidad. Uno tiene que elegir el lugar donde lo más probable no haya adherencias y el lugar donde menor posibilidad tenga de tener vísceras dilatadas. Si uno tiene que dar un consejo es entrar en forma abierta. Algunas veces hemos entrado con Verés y Trocar, pero es para que el mundo esté muy seguro. La posición del paciente es fundamental. La utilización de los bretes, la fijación del paciente a la camilla y el lugar donde uno elige poner la torre, y si necesita, tiene que cambiarla. Uno puede equivocarse en el primer trocar, pero lo que tiene que hacer es ir avanzando hacia la patología. No hay que quedarse en el mismo lugar. Uno puede ir avanzando hasta llegar al lugar donde está la obstrucción, y la laparoscopía, la mayoría de las veces, si nosotros podemos resolver el caso, por supuesto que siempre es mejor que una laparotomía. Creo que es el abdomen más difícil de resolver por laparoscopía. No lo recomiendo mucho para lo que es colon, realmente no es más fácil, la verdad es que se ocupa totalmente la cavidad abdominal, es muy raro. Hemos operado hernias atascadas por colon y hemos podido, pero no en una oclusión masiva. Así que, bueno, quería hacer ese aporte y quiero felicitar a todos los que pusieron hoy, desde el doctor Volpe para adelante. Muchísimas gracias a todos y por supuesto gracias a Hernán y gracias a Flavio. La verdad que muy agradecido por estar hoy acá con nosotros en Bahía Blanca. Gracias Sergio también y Mariano. Bueno, en honor del tiempo, yo la verdad que, como dijo un amigo mío, me acaba de poner un amigo mío, muy buena cantidad la audiencia fue excelente, las charlas fueron excelentes y los comentarios de la gente del doctor Todeschini, del doctor Marchesini, la verdad, impresionante. Así que muchas gracias y nos vamos a ver en cualquier momento. Gracias por la invitación. A ustedes por estar, un saludo. Rodrigo, igual, muchas gracias por haberme invitado.